El plato fuerte. Yo le llamaría también la sección el tengan para que aprendan, porque fue vapuleada la oposición neoliberal con estos datos del presidente López Obrador en materia económica. Estamos en cifras récord de empleo en lo que hace a los registrados ante el IMSS. Además, hay otro dato interesante. El salario promedio es casi ya de 16,000 pesos mensuales por cada uno de estos trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Y se ha roto el paradigma, ¿no? Porque algunos decían no va a haber empleo, va a haber mucha inflación, se va a espantar a las inversiones, y pues no ha pasado nada de eso, y vimos a un presidente muy sólido que pudiera con estos datos claramente derrotar a cualquiera de esos economistas que luego nos ponen y nos dicen es que este es un erudito. Bueno, para ellos Carstens es un erudito, el que compraba los votos de los diputados, el que maiceaba a los diputados, es un erudito. Ay, no, ese señor. Que conseguía votos unánimes, ¿no? Exactamente, no. Pero aquí, bueno, pues son datos muy importantes. Creo que sí se debe de saber, porque simplemente algunos dicen, no, todo está muy mal, ya que se termine, no está pasando nada bueno en este país. Y sí están pasando cosas importantes. Sí está pasando cosas importantes. Luego vamos a recuperar algunos momentos en donde algunos de la oposición dicen se está cayendo en pedazos la economía. Bueno, esta es la fotografía que tenemos el día de hoy. Tenemos varios gráficos, vamos tantito por partes, pero sí vale la pena escuchar lo del presidente porque hace una explicación sobre el tema del empleo, en donde, como sabemos, en diciembre hay una caída y cómo se da esta recuperación. Se promete que ya en marzo volveremos a tener cifras récords de empleo. Son resultados socioeconómicos. Esto es en cuanto a puestos de trabajo registrados en el Seguro Social. 21,660,000 trabajadores. Es una cifra considerable. Llegamos en diciembre a 21,740,000 a principios de diciembre del año pasado. Se cae por los trabajadores que todavía son contratados de manera eventual, el famoso outsourcing, que todavía, aunque ya está prohibido o es ilegal, se sigue haciendo, ¿no? Pero ya, de nuevo, va hacia arriba. Yo estimo que para marzo ya estamos de nuevo en cifra récord histórica. Vale la pena decir que baja el empleo porque hay empresas simuladoras que corren a los trabajadores para que no se genere antigüedad, y esa es una práctica muy nociva que se ha estado combatiendo también en este sexenio. ¿Cómo está la cosa de la inflación? Bueno, pues los comparativos, y esto es importante porque también los opositores indican, es que no se controla la inflación. Es un fenómeno internacional que incluso el propio Carstens habló de ese asunto. Dijo que sí, pues esto se tenía que combatir de forma global, no nada más país por país, y es parte de lo que va a hacer López Obrador, y ya dijo, ya estoy llamando a jefes de Estado para que hagamos un plan para América Latina, ¿no? Sí, de América Latina, ahí que estábamos viendo, variación porcentaje con respecto al mismo mes del año anterior. Bueno, es la tendencia, ¿no? En este año y en los años anteriores, pero regrésenme tantito al anterior, porque sí es importante esto a propósito de lo que estabas comentando, Jorge, que aquí tenemos muy claramente el tema controladísimo con la inflación en materia de energéticos, incluso en comparación con Estados Unidos estamos abajo, que esto ya ha venido siendo así durante varios meses. ¿Cuál es el tema de mayor problema? Aunque hay que decir, ha bajado también este 3.8% en un mes anterior y en semanas anteriores se marcaba por encima del 4%, ¿no? Ahorita estamos en 3.8% y de todas maneras, dice el presidente, no es suficiente y por eso vamos a hacer este plan
de ayuda mutua para bajar aranceles, o sea, generar condiciones para facilitar el comercio entre países y que puedan bajar los precios de los alimentos, que es donde se da el mayor problema. Pero como bien decías, es global y también pues dieron una comparación entre los distintos países donde se encuentra México. México se encuentra pues más o menos en medio, ¿no? Entre países europeos, como Alemania, bueno, evidentemente Rusia. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí ¿no? está. Ahí lo tenemos. Alemania justo al lado de México. Si México está en 7.9, Alemania 8.7, Reino Unido 10.1, Rusia 11.8, Chile 12.3 y Colombia 13.3. Por debajo de México está, ya lo estábamos viendo, Estados Unidos en 6.4 y 6 Francia, 5.9 Canadá y así, ¿no? O sea, Sí. Una situación... O sea, México no vive una situación atípica. No tiene que ver esto Ni aislada, con ¿no? decisiones erróneas del presidente López Obrador, para que quede muy claro, ¿no? En lo que hace al salario, Ya lo comentábamos, esto es el salario promedio del trabajador inscrito en el IMSS hoy en día en este país, casi 16,000 pesos. Y también el presidente habló de esta mentira que sostenían los neoliberales de que si aumentabas el salario mínimo, esto iba a generar inflación. Y ese era un pretexto para no aumentar los salarios, ¿no? Y no sé si tengamos eso en declaración, pero también Sí. lo hemos aquí insistido. O sea, sí decían una y otra vez que no había que aumentar el salario mínimo en México porque si no iba a generar inflación. Así es. Sin embargo, nos quedamos muy rezagados frente a China, frente a Estados Unidos, frente a medio mundo. O sea, un desastre la política laboral. Y ahora se ha demostrado que sí puedes tener mayor salario, mayor poder adquisitivo sin que esto te genere un problema, ¿no? Así es, vamos a escuchar porque sí habló de esto el presidente justamente para enfocarse en este tema del gran engaño que ha sido y en realidad qué es lo que dicen los datos. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tenemos o no? Bueno, vámonos, mientras tanto, también a lo de la canasta básica. Eso Es que no sé tiene si que lo ver con lo mismo, ¿no? Sí, o sí, sea, un poco lo que planteas, en función de que han subido los salarios. Ha subido el empleo, han subido los salarios, aunque ha subido la inflación, una inflación que de todas maneras ha sido contenida, si hacemos la comparación, entonces, ¿qué es lo que eso ha permitido? Pues que haya un poder adquisitivo que permita tener un mayor acceso a la canasta básica, a las gasolinas, dicho sea de paso, las gasolinas y los energéticos se ha atacado también con otras medidas, pero aquí el tema es el poder adquisitivo, o sea, cuánto se puede comprar con lo que se tiene. Y esto es lo que nos muestra hoy el presidente en ese indicador. Y miren lo que siempre decían los tecnócratas, ¿no? Neoliberales, corruptos, de que si aumentaba el salario, aumentaba la inflación, que por lo mismo no había que aumentar los salarios. Nosotros aumentamos el salario 20%, era para que la inflación aumentara 20%. Pues no, un gran engaño. Y para tener los antecedentes, el salario perdió en el periodo neoliberal el 70% de su poder de compra, de su poder adquisitivo. Ahora el salario alcanza para más. En el caso del frijol, cuando llegamos alcanzaba para 3 kilos, 100 gramos. Ahora alcanza para 5 kilos. Si esto lo medimos hacia atrás, nos damos cuenta, ¿no?, de todo lo que pasó. El huevo que ha aumentado, de todas maneras, cuando llegamos alcanzaba para 3 kilos, 200 gramos, el salario mínimo. Ahora alcanza para 4 kilos, 700 gramos, con el aumento que ya está cediendo. Y en el caso de la tortilla, lo mismo. Cuando llegamos alcanzaba para 6 kilos, 500 gramos, y ahora alcanza para 10 kilos el salario. Y hay otro dato interesante, los gasolinazos, ¿no? Como en el sexenio de Peña aumentó 40% el precio de la gasolina. En Sí, el lo anterior, tenemos en el de Felipe Calderón, en números aproximados, 20 y tantos %.
en el sexenio del panista. Y ahora, pues, está bajando el precio de la gasolina. Sí, subsidiado, sí, con dinero de todos nosotros, sin duda. Pero dinero que tiene que ver con cómo ha aumentado el precio del petróleo, pues de ahí el excedente se va a subsidiar la gasolina. Cuando estuvo Fox, hubo excedentes petroleros como nunca en este país. ¿En dónde quedó el dinero? ¿Quién sabe? ¿Quién Se sabe? lo robaron quizá, prácticamente todo, porque no invirtieron. Excedentes como nunca, ¿no? Hay que recordar que en este país nos decían los políticos de antes que iban a administrar la abundancia por el petróleo, pero no se invirtió en desarrollo, en infraestructura, en carreteras, en aeropuertos. Apenas estamos retomando el camino, ¿no? Y esto de los gasolinazos, pues se han evitado. Se han evitado y tenemos los datos, ¿no? Por ahí tenemos el gráfico de cómo se ha movido el tema del precio de las gasolinas. No, tenemos el del tipo de cambio. A ver, pues ya que estamos ahí, veamos el del tipo de cambio. 10.1%, Jorge Armando, audiencia de apreciación del peso. Todavía en las veces pasadas que habíamos comentado aquí, México se encontraba entre los primeros países, pero no el primero. Hoy ya México es el primer país en apreciación de su moneda con respecto a otros países. Y vemos, por ejemplo, el rublo ruso en menos 77%, el colombiano menos 50%, el brasileño, el real brasileño en menos 35%. Al lado de México está el franco suizo, que antes nos ganaba, ¿no? Sí. Y el dólar canadiense, que está en menos 2.3%, el franco suizo en 5.6%. Oye, y lo del rublo ruso, pues sí es por obvias razones, ¿no? Es por lo de la guerra, entonces yo creo que ahí no tiene ningún tipo de punto de comparación. En lo que hace a cómo está la cosa de la fortaleza del superpeso, bueno, pues claramente observamos de los sexenios anteriores, los neoliberales, con Miguel de la Madrid hubo una devaluación de más del 2000%. Y después, con Carlos Salinas, una devaluación del 35%. Con Ernesto Zedillo, 190%. Hay que tomar en cuenta el factor del llamado error de diciembre, que le quitó los alfileres a la economía a Zedillo. Con Vicente Fox, hubo una devaluación del 17%, con Felipe Calderón del 10.2%, con Peña Nieto 55.1%. Ahora sí que, pues es el modelo humanista mexicano, ni modo, aunque les moleste, les duele, les genera escozor, pero pues está funcionando la receta de López Obrador. Y eso, estimada Azul, que no tiene doctorado en Harvard, o en Stanford, o en Yale. ¿Qué pasó de Petitán? Pasó que se cayó el mito, ¿no? Se cayó el mito, ¿no? Del neoliberalismo. Así. Pero tenemos más datos, más buenas noticias, porque parecería que el tema de las remesas, pues cada mes sigue haciendo récord, ¿no? Y ahora hay uno nuevo, y esto sí lo vamos a poner tal y como lo dijo el presidente, porque hay hasta agradecimientos y toda la cosa. Vamos a escuchar. Esto también es excepcional y aprovechamos para agradecer a nuestros paisanos, como siempre. El año pasado cerró en 58.510 millones de dólares el envío de remesas, 58.550, también récord. Pero lo importante es que comienza 23 y ya en enero ya hay un incremento del 12% con relación a enero del 22, 4.406 millones. Entonces ya estamos estimando para febrero 4.340, que va a significar un incremento del 11% de febrero a febrero. Si nos vamos así, pues sí vamos a rebasar los 60,000 millones de dólares. Ya hasta parecemos del ITAM. Y bueno, pues también se hizo el comparativo de la deuda pública, porque si una definición tiene el populismo es gastar de más, o sea, gastar lo que no tienes, para quedar bien, ¿no? Con clientelas, tirar el dinero, no solo para la gente, ¿no? El pueblo en general, sino para empresarios. Y aquí ha habido una disciplina, una disciplina clarísima. Así es, en términos de porcentaje, que es lo que marcan las barras que vemos aquí en el gráfico, en términos de porcentaje de deuda, se trata, en México está
en un 33.5%, mientras que en 2016 estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto, estábamos hablando de 66.3% de deuda. En 2010, con Felipe Calderón, 53.5% es lo que veo ahí. Por ahí. Y 2004, gobierno anterior, 39.2%. Pues, Es una disminución. Ya lo decía el presidente desde que inició, me acuerdo perfecto en la toma de posesión, cuando inició el gobierno, una de las cosas de las que hablaba era cómo subió exponencialmente esta deuda en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la deuda hoy en día estaría más abajo si no hubiera sido por la crisis de la pandemia, ¿eh? Porque como está en términos del PIB, hubo un decrecimiento económico y eso hace que aumente la deuda sin que necesariamente gastes más, ¿no? Es un tema ahí de ajuste, de observar con detenimiento, pero bueno, pues en efecto, no ha habido una decisión de derrochar lo que no se tiene. Además, las grandes obras, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles Dos Bocas, se adquieren con estos recursos públicos sin deuda, porque también era la estrategia clásica, ¿no? Era ganarle por acá y por allá, y todo era crédito, se ponían de acuerdo con bancos o con SOFOMS o con financieras, ¿no? Yo te voy pagando, te hago el hospital, sale 3 veces más caro, ¿no? O sea, ganando todo mundo del presupuesto y además con cargo a deuda. Así es, y ahora pues hay otra fórmula, ¿no? O sea, esto se logra a partir del ahorro, que tiene que ver con el combate a la corrupción, por un lado, bueno, y el cobro de impuestos que nunca se cobraban, por ejemplo. Muchas cosas han cambiado en el país. Ahí lo vamos a dejar.